grabar esta clase porque pues no vinieron todos y es importante precisamente para el desarrollo de lo que nosotros estamos trabajando, sobre todo porque muchos de la tarde, por cuestiones personales, no se pueden conectar, entonces voy a utilizar este espacio como para grabar la explicación y que lo tengan también los chicos del resto, el resto de los chicos de la clase y los de la tarde. Así que voy a retomar un poquito antes porque se me olvidó esta parte, ¿no? Entonces, la primera cosa que nosotros vamos a hacer es tratar de escanear el texto, ¿no? La primera cosa, esto es muy, muy importante porque así nos podemos dar una idea general del texto. Leemos el título, el subtítulo, vemos las imágenes, quizá leemos el primer párrafo y el segundo, todo lo que hemos visto con scanning, ¿no? Buscamos, y skimming, buscamos información puntual, muy, muy específica y pues de alguna manera eso nos va a ayudar a prepararnos para lo que vamos a leer. La segunda parte tiene que ver con utilizar el conocimiento previo. Y yo les decía, tenemos que ser muy cuidadosos con esta utilización del conocimiento previo por dos razones. La primera, porque quizás estamos leyendo este texto para poder responder un examen. Y usualmente el examen va a estar, sobre todo por ejemplo en el examen que ustedes van a aplicar para la carrera, ¿no? Pues nosotros tenemos que contestar las preguntas con base al texto que está ahí y a lo mejor nosotros con nuestro conocimiento previo podríamos tratar de asumir algunas de las respuestas, pero las preguntas están basadas en ese texto, no en lo que nosotros sabemos del tema. A lo mejor nosotros sabemos más del tema y entendemos que el texto está equivocado, pero aún así tenemos que contestar las preguntas con base en ese texto, ¿no? Pero si nosotros estamos leyendo este texto, más que nada para entender algún tema o para obtener más conocimientos o simple y sencillamente porque tienes un gusto sobre el tema, de acuerdo, puedes utilizar tu conocimiento previo. Si se trata, por ejemplo, del calentamiento global, ¿qué sé yo al respecto? ¿Qué he escuchado? Y es posible, cuando esté leyendo el texto, algunas de mis ideas originales, pues, contrasten, choquen. Y eso está perfecto, porque para eso aprendemos cosas nuevas. ¿Sí? Entonces, probablemente lo que nosotros creíamos que sabíamos acerca de un tema estaba equivocado. Y leer precisamente nos ayuda a generar este tipo de contrastes. Entonces, tomar lo que sabes y compararlo con lo que estás aprendiendo, una muy buena idea para comprender el texto. Now, the third thing, and we've talked about this before, you have to set a purpose for reading. You have to think about what is my goal? Why am I reading this very specific text? What is the idea about doing this? Okay. Maybe I'm going to be using this to answer an exam. So I have to be very focused on the actual text. Or maybe I'm using this text to extract information to, I don't know, maybe write an essay or I'm doing an investigation. Any of the situations that you might be using for reading, okay, you have to think about them. Okay, what is my purpose? What am I reading? Maybe just I'm just reading because I like it or I really like the subject, and that's pretty cool. Okay, but there are a lot of reasons why you may have the necessity of reading a very specific text. So you have to set a purpose before you read. If you have a very clear purpose, the reading is going to be a little bit more clearer. If you just want to extract very specific information, maybe you won't have the necessity to read each and every one of the paragraphs. Maybe you just have to detect very specific information, grab that information, and use it uh, in the way that you see proper. But at the very same time, you may need to understand in a very deep way the text that you have in front of you. And if you have, for example, an exam in a couple of weeks and you have to understand the whole text, but you're going to have a very different experience as a reader than if you're only looking for very specific information. So you have to set a purpose for reading. Entonces, hay que ponernos un propósito de por qué estamos leyendo, ¿no? Esa parte es muy, muy importante. Y al mismo tiempo, sabremos que si nosotros tenemos que leer a lo mejor nada más para contestar un examen que tenemos enfrente, pues va a ser una experiencia totalmente distinta que si tenemos que hacer, por ejemplo, un ensayo. Quizá lo hacemos solo por gusto y entonces también la experiencia de lectura va a ser totalmente diferente. Si nosotros tenemos que comprender bien, bien un tema, pues evidentemente si vamos a tener, por ejemplo, un examen más adelante o simple y sencillamente
somos doctores y necesitamos saber al respecto de este tema, pues evidentemente también tendremos un ejercicio muy distinto conforme a la lectura. Entonces, primero hay que establecer eso, ¿no? También un propósito acerca de por qué voy a leer. Entonces, eso es importante. So, before I read, and I was talking about, we have 3 stages on the reading experience, all right? Before reading, while reading, and after reading. So these are the 3 basic steps you have to remember before you read. You have to preview the text, you have to activate your prior knowledge, and you have to set a purpose for reading. ¿Sí? Entonces, antes de leer, tenemos 3 etapas, dijimos en la lectura, que es previo a la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Y antes de leer, bueno, yo reviso el texto, lo reviso por lo menos de manera general, utilizo el scanning y el skimming para ello, activo conocimiento previo, si es prudente, si lo considero prudente, y establezco un propósito para la lectura, ¿no? Son los 3 pasos que tendríamos que hacer antes de empezar, de hecho, a leer, ¿no? So, these 3 steps are very, very important. Now, while I'm reading, during the actual experience of reading, okay, what can we do while we are reading to improve our experience as a reader? Well, one of the first things that I really recommend is to ask questions and monitor understanding. Okay, while you are reading something, you can ask questions to yourself that are obviously related to the text that you are reading. For example, what do I want to know about this? Okay, which one of these parts are very confusing for me? Do I have any questions? Okay, is there some information that is actually providing more doubts? Because that's something that it's going to happen very often while you're reading. Okay, it's something that happens very, very often. So you are reading about a very specific subject, and you may have new doubts because there's a lot of new information for you. So do I have any doubts? Is there any new information that I need to comprehend before I actually comprehend the whole text? While I'm reading, am I getting satisfying answers to my purpose of reading? Can you paraphrase what you've read so far? Now, this one is very important. Can you paraphrase what you read so far? Have you ever heard the word paraphrase? ¿Han escuchado alguna vez esta palabra paraphrase? Parafrasear. ¿Alguien ha escuchado esta palabra? Parafrasear or paraphrase it basically means that you can actually use your own words to describe the information you just got. ¿Okay? Básicamente es como utilizar tus propias palabras y reexplicar o replantear la información que acabas de recibir, ¿no? Entonces eso es parafrasear. Se utiliza mucho específicamente, por ejemplo, para las investigaciones y los ensayos y todo esto de las reglas APA y etcétera, ¿no? Porque una cuestión distinta, una cosa es citar y otra cosa es parafrasear. Entonces, si ustedes tienen un texto y hay muchas preguntas que se pueden hacer, ¿no? Mientras están leyendo. Por ejemplo, ¿qué quiero saber? ¿Qué partes son muy confusas? Esto es muy, muy importante, porque tengo que llegar al fondo de por qué es confuso, ¿no? Es porque no entiendo las palabras que están ahí escritas, es porque me distraje, es porque a lo mejor el lenguaje que está utilizando el escritor es muy, muy técnico, ¿no? Y a lo mejor yo no tengo la experiencia en ese campo. O sea, puede haber un montón de razones, pero tenemos que entender por qué paradójicamente, tenemos que entender por qué no estamos entendiendo, ¿no? Entonces, creo que es más fácil desde ese punto de vista, porque nos va a ayudar a atacar el texto de manera distinta. Si no entiendo las palabras, entonces nada más hace falta con que yo busque las palabras, ¿no? Si a lo mejor es una cuestión muy, muy técnica, entonces probablemente vamos a requerir que alguien nos lo explique. Si simple y sencillamente fuera porque me distraje, bueno, lo único que tengo que hacer es volverlo a leer, ¿no? Pero esta parte de parafrasear también es muy importante. Si ustedes leen una parte del texto y se detienen un momento, tendrían que ser capaces de parafrasear lo que acaban de leer si lo entendieron. O sea, no decirlo exactamente, pero sí por lo menos utilizar tus propias palabras para de alguna manera explicar lo que acabas de leer.
De hecho, por eso precisamente hicimos un ejercicio parecido hace unas semanas, de tomar algunos textos y con nuestras propias palabras replantear lo que acabamos de leer, ¿no? Entonces es una muy buena forma, mientras estás leyendo, detenerte un poco y tratar de explicar con tus propias palabras lo que acabas de leer. Y si eres capaz, quiere decir que lo entendiste. Si no, probablemente tengas que volverlo a leer. Now, also what you can do while you're reading is to make connections, okay? Now, you can take information from the text and you have to make connections with a lot of things that surround you. For example, your life, things that maybe you remember about this very specific subject or something. But basically, what you can do is take in very specific parts of the text and you can make connections with the real life. If you do that, okay, if you do that, that's something that's going to stick with you. That's something that's been exercised by a lot of psychologists. If people that are actually reading a text make connections with their life, with the real world, they tend to remember those situations a little bit more. Maybe you've had a very similar experience, right? Like I'm reading something and that's very similar to what my friend said the other day. So that's something that's going to stick with me. And if I try to explain the text that I just read, that's going to be one of the things that are clearer for me. So that's a very good exercise to do. Try to make connections with your everyday life or the real world that you actually know. Entonces, la otra es hacer conexiones, ¿no? Es como, probablemente les ha sucedido y han pasado por esta parte, ¿no? Que están leyendo un texto y parte del texto se parece a algo que ustedes experimentaron o algo que algún amigo les dijo con anterioridad. Y al hacer esa conexión, se han hecho varios estudios precisamente por medio de psicólogos de distintas escuelas, ¿no? Eh, Al hacer este tipo de ejercicios o cuando sucede este tipo de fenómeno, es mucho más fácil que ustedes recuerden ese tipo de información. Entonces, traten de hacerlo conscientemente, no nada más inconscientemente, no nada más por accidente, ¿sí? Si estamos leyendo algo, hay que tratar de hacer conexiones con lo que nosotros tenemos día a día, sobre todo si es algo que es importante para nosotros recordar y comprender. Y si es importante para nosotros eso, si lo relacionamos con nuestra vida diaria, es mucho más fácil porque utilizamos partes del cerebro que tienen que ver más con la memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. Por ejemplo, la memoria a largo plazo utiliza mucho lo que es el olfato. Es un poco difícil utilizarlo en un texto, ¿no? Pero definitivamente es como un ejemplo que ustedes pueden utilizar, ¿no? El olfato es uno de los sentidos que funciona mejor o está más conectado con la memoria a largo plazo. Y si ustedes olfatean algo y de repente ese olor está relacionado con alguien que ustedes quieren mucho, por ejemplo, su mamá, su papá, alguna pareja o algún amigo o algún hermano, cuando lo vuelvan a oler, lo más probable es que imágenes de esa persona regresen a ustedes. Entonces, es un poquito lo mismo cuando están leyendo, ¿no? Si ustedes relacionan lo que están leyendo con cosas que ya están en su memoria a largo plazo, es mucho más fácil archivarlo ahí y agarrarlo cuando ustedes lo requieran, ¿no? Entonces es una buena idea hacerlo de esa forma. Now, another thing that you can do while reading is to visualize. And I think that's something that you actually do. Maybe if you, even though you didn't know about this very specific exercise to try to understand or try to remember the whole thing, but I really, I can actually bet that you've done this, especially when you have maybe when you have read some novels or some fiction, all right, and you have to visualize what you are reading. Okay, I think it's easier when we are reading. For example, if you like Harry Potter and you are reading Harry Potter, I think it's easier to visualize something because basically we use our imagination. But we can also do it while working with articles or scientific texts or historic text, etc. Okay, you try to visualize if, for example, it's an historic text and they are talking about a very specific battle, and you imagine what was happening in that specific battle, and you try to establish what do I smell? Do I smell the powder? Or maybe it's raining and I can actually smell the rain, or I can see people
using their weapons, etc. Okay, you can actually use your imagination to visualize something, and that's going to help you to understand what you are reading, because you are actually immersing yourself in the text. But at the very same time, what you are doing is you are storing that information in your long-term memory. So that's a very good idea. Entonces, visualizar sería como otra buena idea, ¿no? Es fácil cuando estás leyendo algo que es como de ficción y que te gusta mucho visualizarlo, pero también se puede aplicar definitivamente para textos, a lo mejor artículos históricos o artículos científicos, ¿no? Entonces nosotros visualizamos a lo mejor cómo se ve un cierto pasaje histórico, ¿no? Que si yo estuviese ahí, ¿qué estaría olfateando? ¿Qué estaría viendo? ¿Qué estaría escuchando? Etcétera, ¿no? Con algunos textos es más fácil que con otros, evidentemente, pero definitivamente visualizar las cosas ayuda mucho, ¿no? Entonces, no solamente para entender, sino para aprender. Va a ser algo que ustedes pueden almacenar más fácilmente, precisamente en lo que decíamos hace un momento, que es como su memoria a largo plazo, su memoria de largo plazo. Entonces, visualizar también, una muy buena idea. Now, okay, this is very important, but at the very same time, we have to be very careful about this, because there's something that can be a little bit risky, especially if we are working with scientific text or historic data. Okay, but if you are capable of make inferences or predictions, uh, the text is going to be a little bit clearer for you, even though you are wrong. Okay, if you make a prediction and you keep reading, okay, you continue reading and you realize that you were wrong, that's actually a very good thing. Now, something that you may have heard before, hopefully you've heard it before. One of the very best ways to learn something is to make mistakes. I don't know if you've heard about that, but that's something that is actually very true. For example, take Duolingo. Maybe you've worked with Duolingo in the past because it's a very popular app to learn languages. And basically, what Duolingo does is that it's going to give you some phrases and you have to translate it. Or you maybe are going to be hearing some phrases and you have to write it in the language that you are trying to learn. But when you actually try to guess something and you are correct, your memory is not going to storage as properly as when you make mistakes and you have to correct yourselves for a future try. So that's something that basically applies to this very basic information, okay? If you make predictions about a text and then you realize that you were not quite correct, that's okay, because you're going to learn from your mistakes and it's a very efficient way to learn something. Entonces, probablemente ustedes han escuchado de esto. Bueno, primero, otra forma para leer y para tratar de entender y comprender y aprender algo es hacer como inferencias o predicciones. Es decir, a partir de una cierta cantidad de información que ustedes tienen en el texto, tratar de inferir lo que viene a continuación, ¿sale? O predecir la información que ustedes van a encontrar después de un párrafo en específico. Y es posible, es muy probable que se equivoquen, sobre todo si no tienen mucha información con el tema o a partir del tema. Y eso está bien, porque cuando tú te equivocas y te corriges a ti mismo, aprendes mucho más que cuando sí le atinas, ¿no? Entonces, es un buen ejercicio. Lo mismo sucede, les decía, con Duolingo. Cuando ustedes están traduciendo un texto, una de las frases que te dan, si tú le atinas, es posible, aunque no supieras la información, pero tú le atinas, es posible que no lo recuerdes tanto. Si te equivocas, sin embargo, y lo vuelves a hacer más adelante, lo vas a recordar con mucha mayor eficiencia, lo vas a aprender más. Entonces, hacer predicciones y hacer inferencias, independientemente de que estas resulten correctas o incorrectas, te van a ayudar, pero sobre todo ayuda mucho que nosotros hagamos inferencias o predicciones que no resulten tan correctas o por lo menos no exactas, nos van a ayudar precisamente a aprender muchísimo más acerca del tema o a comprender muchísimo más el texto. Now, other thing that you can actually use about this, you can use something that we call word attack. The word attack is basically trying to understand those words that you don't actually know
it doesn't matter if you are working with a text in a different language or you are actually reading a text in your own language. There's going to be a lot of words that you don't actually know, that you don't quite know perfectly. So that's a very good thing because you can actually use the text to understand those new words. And by doing that, you're going to memorize those words more efficiently. But at the very same time, you're going to immerse yourself in a, let's say, more efficient way in the text that you're actually reading. Okay, so that's we have worked with this before, what we call vocabulary by context, and you actually use the information that surrounds a very specific word that we may not know or we may not understand properly, but by using the context, it's going to be easier for you to memorize that word and to understand the whole meaning of the paragraph or the sentence, okay? Uh, Something that if you've been to language courses, for example, in Quick Learning or Harmon Hold or Prolex, something that teachers don't usually do is give you the translation of the word. If you don't know a very specific word, the teacher is not going to give you the exact meaning of the word in your native language. What he or her or she is going to do, he is going or she is going to give you some examples. The teacher is going to give you some examples, or it's going to use a very specific context, or it's going to give you a phrase for you to try to understand a word that you may not know the meaning of. And that's a very good exercise because it's going to be easier for you to remember that. If you ask me, for example, teacher, what is the meaning of deception? Okay, is when people tell you something and then and afterwards you realize that thing wasn't truth. Okay, when people give you some information and that information is not accurate or is not truth. So it's going to be easier for you to remember, okay, deception is that if I tell you, deception is engaño, you may forget the translation in maybe a couple of hours, but if I explain to you how can you use that very specific word, you're going to understand the context and you're going to understand and memorize the word more efficiently. Okay? And at the very same time, I can actually try to understand what is the nature of that word. Is it a verb? Is it an adverb? Or maybe a noun, an adjective? Is it an article, etc. Right? So whenever you do this, you try to understand the nature of the word. It's going to help you understand the whole context of the text, but at the very same time, it's going to help you memorize that word in a more efficient way. ¿Okay? Entonces, también podemos trabajar de esta manera. Va a haber muchas palabras, independientemente de que ustedes estén leyendo en español o en inglés, sobre todo si son textos técnicos, científicos, históricos, que requieren como una capacitación muy, muy específica. Va a haber ciertas palabras que nosotros probablemente no conozcamos. Y entonces, utilizar el contexto para tratar de definir cuál es el significado de esa palabra va a ayudar a que lo comprendamos mejor, tanto el texto como la palabra, y para que memoricemos mejor o más eficientemente esa palabra. Que si simple y sencillamente buscamos en un diccionario la traducción o el significado de la palabra, ¿no? Porque al final de cuentas, al utilizar los diccionarios, cosa que, digamos que el diccionario es algo que yo recomiendo solo como último recurso, cuando de plano no podamos entender la traducción de esa palabra o el significado de esa palabra. Simple y sencillamente porque al utilizar esa herramienta, el cerebro no hace un esfuerzo más profundo para comprenderla y por lo tanto es mucho más fácil que la olvide, a menos de que tengan una muy, muy buena memoria, que hay gente que sí la tiene, ¿no? Pero de otra manera, pues utilizar este tipo de, digamos, como de ejercicio mental es muy eficiente. Por eso es que si ustedes van a un curso precisamente de idiomas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Quick Learning, sobre todo en Quick Learning, porque ahí es como hablar, hablar, hablar todo el tiempo. Lo más probable es que el profesor o la profesora no te den la traducción de la palabra, ¿no? Es 95% de las veces no te van a dar la traducción de la palabra. ¿Por qué? Porque más bien te van a dar ejemplos de cómo, a lo mejor te van a explicar la palabra con otras palabras, o te van a dar ejemplos de cómo se utiliza dentro de una oración. Y así tú lo vas a entender más eficientemente y vas a entender cómo se usa en un contexto específico. Entonces, utilizar este tipo de herramientas también es muy eficiente. Ok.
Now, during reading, you can also use the synthesized manner, okay? You can also use the synthesized situation because if you are capable of grabbing a whole, uh, I don't know, a whole text or a whole book and you can synthesize the information that you just read, it's that's going to be a really good way to see if you understood the actual text. Okay, and you can actually compare your synthesized information with the information that maybe a professional on these types of, let's say, texts that give you a very glimpse of the text. Well, you can actually compare your synthesized text with another synthesized text. So the first thing that you have to do is, okay, if someone asks me what is the whole content of the first Harry Potter book, am I capable of just synthesize the whole book in, I don't know, maybe a paragraph or a complete sheet? If I'm able to do that, if I'm capable of doing that, that means that most likely I actually understood the whole text. So if you are capable of answering very specific questions about the text, it means that I actually synthesize the information, and that's a very good way to understand the whole text. Okay? So if you are able to do this, if you are able to synthesize, you understand the text and you are able to memorize more information. Entonces, lo siguiente sería como tratar de sintetizar la información. Si tú eres capaz de tomar todo un texto, todo un libro y sintetizarlo en pocas palabras o incluso responder preguntas muy, muy específicas, es decir, tomar cierta información del libro y responder al respecto a algo, quiere decir que probablemente comprendiste muy bien el tema y entonces estás como del otro lado, ¿no? Y una buena forma de hacerlo es forzarnos a tratar de sintetizar lo que acabamos de leer constantemente. Si yo estoy leyendo todo un libro, ¿no? Probablemente cada capítulo, un buen ejercicio es detenerme, no continuar con el siguiente, sino detenerme y explicarme a mí mismo lo que acabo de leer, sintetizarlo, ¿no? Las partes más importantes de ese texto, incluso si lo pueden hacer por escrito, mejor, ¿no? Porque al final de cuentas, sintetizar es tomar las partes más importantes de un texto y plantearlos en frases muy, muy específicas, ¿no? Y entonces, si eres capaz de hacer eso, o si lo haces con regularidad, es más probable que entiendas un texto en específico. Okay, now, something that you can do during and after the reading, you can evaluate. What do I mean by that? Okay, you can form opinions about the text that you just read, okay? Or the little details that you actually grabbed from the text. And maybe you can do an evaluation about those situations. There's two types of evaluation that you can do. For example, if you are working with fictional texts and you can actually evaluate the situation, okay? Was the situation dangerous? Is the character a very nice character? Or is it a mean character? And what do I say that he's a mean character? So you are evaluating the situation. While doing that, you are actually using your imagination and your complex way of thinking to synthesize and understand the complexity of the, I don't know, thousands and thousands of words that you have just read. Okay, so evaluating something that can actually help you and forming opinions. Or maybe you are reading something about global warming or abortion and you have a very specific opinion. And you read a text and you use your very own opinion to evaluate the text that you just read. And by doing that, you can actually have more arguments to say that you understand that you understood the text. So evaluate, it's a very good thing. The second way to evaluate is that, okay? To use your very own opinion or your very own information and try to give the text that you are reading a proper evaluation, okay? To say, okay, this text is basically using very concise information and something that I can actually understand, or it's using just an opinion and it doesn't have very specific information and I can't learn anything from it. Entonces, nosotros podemos evaluar.
podemos evaluar directamente, generar opiniones, ¿no? A partir de, por ejemplo, si estamos leyendo ficción, podemos generar una evaluación de nuestros personajes o de la situación. Podemos decir que el personaje tiene ciertas características, que es bueno, que es malo, que es agradable, que no. O incluso también establecer, ok, esta situación fue peligrosa por la siguiente situación. Usualmente cuando estamos leyendo ficción, no nos metemos tanto en esto, ¿no? También depende mucho del libro. Si estamos leyendo, por ejemplo, a lo mejor, eh, ¿qué libro es relativamente complejo? Uh, por ejemplo, si estamos leyendo Los Miserables, entonces probablemente vamos a requerir una evaluación mucho más profunda de lo que acabo de leer y generar precisamente como opiniones al respecto de los personajes podría ser muy bueno, porque lo que tiene, por ejemplo, el libro de Los Miserables es que tiene una cantidad enorme de personajes, una cantidad enorme de información acerca de París y de las ciudades que están alrededor, ¿no? O incluso nos describen un personaje por 3 o 4 páginas, ¿no? Y nos dan un poquito de su historia previa. Entonces, evaluar ese tipo de información podría hacer que nosotros recordemos con mayor eficiencia, por ejemplo, los personajes, si tenemos muchos personajes, o que entendamos cuál es la situación que se va generando en el libro, ¿no? Por otro lado, si son textos científicos o históricos, bueno, evaluar la información que yo tengo, compararla, eso podría ser una buena forma, como dijimos anteriormente, ¿no? Utilizar la información previa, pero al mismo tiempo generar una opinión acerca de lo que estás leyendo. Porque no todo lo que se escribe tiene que estar en lo correcto, ni todo lo que nosotros sabemos tampoco puede estar en lo correcto. Entonces, la idea es generar una opinión propia a partir de lo que estamos leyendo y de lo que ya sabemos. Y al evaluar ese tipo de cuestiones, lo que nosotros hacemos es comprender mucho más el texto, independientemente de si estamos a lo mejor a favor de ese texto, estamos de acuerdo con ese texto o no, pero lo vamos a comprender. Que al final del día es lo que estamos trabajando el día de hoy, ¿no? Comprender un texto, no establecer si un texto es bueno o es malo, o está correcto o incorrecto, ¿no? Now, the other thing that you can actually do is summarize, okay? This is actually something that you've already done, okay? With uh, the, I think it was the last exercise. I don't remember exactly, but I think it was the last exercise, okay? What you can actually do is summarize. When we talk about summarize, is using your own words to describe what you just read. As simple as that, okay? So the message in this story is, and you can actually use your own words. Uh, if they are simple words, not that complex, it's going to be a little bit more helpful. So you can actually use your very own words to summarize something. And that's especially truth because something that you can actually know from my very own experience as a teacher, as a professor, is that when you have to explain something to someone else, you learn more about that very specific subject. Okay? When I became a teacher, I realized that I didn't understand quite a few things about the subjects that I was trying to teach to other people. But while I was trying to summarize what I understand about a very specific subject, to explain that subject to a different person, I learn more about that very specific subject. And I comprehend and I memorize a lot of uh, information that I didn't actually knew in the past. Entonces, algo que también sirve mucho es hacer un resumen, ¿no? Hacer como una globalización de lo que acabas de leer, pero sobre todo utilizar tus propias palabras. Porque algo que me dio a mí la experiencia precisamente de volverme maestro, profesor, es que cuando estás aprendiendo algo, y utilizas tus propias palabras para explicar ese algo, lo vas a comprender mucho mejor que si simple y sencillamente lo lees y crees haberlo entendido. Porque a final de cuentas, cuando tienes que utilizar tu propio léxico para explicar algo, usualmente lo que hace tu cerebro es tratar de agarrar información que en teoría ya está en tu memoria, ¿no? Ya está en tu cerebro. Es muy, muy difícil especificar cómo funciona el cerebro. Todavía hasta la fecha los expertos no son capaces, los neurólogos expertos no son capaces de determinar al 100% el funcionamiento del cerebro, pero eso es algo que sí se ha también estudiado con mucha profundidad. Si tú tienes que explicar un tema, lo vas a aprender mucho mejor que si simple y sencillamente lo estudias por estudiarlo, ¿no? Entonces, hacer este tipo de resúmenes como si le fueras a explicar este tema a una persona que no sabe nada del mismo, es una buena idea, ¿no? Y entonces vas a comprender mucho más, con mucha mayor eficiencia el texto. Now, um,
the final thing that we can actually use to comprehend a little bit better a text is trying to apply what you just read in your life, or at least asking yourself, how can I apply this information to my everyday life? Okay? See, if you are talking about an information about, for example, nutrition, well, how can you use in your very own context that information to improve your nutrition skills? Okay? If you read about history, okay, what can I learn about this experience, something that actually a different person experienced in the past, and how can I use them to understand my current situation or my current context? That is why history is very important. Or if you are reading, for example, about I don't know, maybe you are reading about coding, programming, programmers. Okay, can I use coding? Can I become a programmer to apply this in my very own life? It doesn't matter if I work in a very different subject or in a very different field. Can I use this information to improve my my quality of work or my quality of knowledge, etc., etc. So try to understand how can you use this information and to apply it to your everyday life. It's a very good idea as well. Okay, entonces utilizar lo que acabas de leer y tratar de definir cómo lo puedes aplicar en tu día a día, ¿no? Entonces, esa es una buena manera y esa es una buena forma de comprender algo, ¿no? Porque al final de cuentas, independientemente de lo que leamos, estoy seguro de que cualquier cosa la podemos aplicar en una parte, por pequeña que sea, en nuestra vida diaria. Y entonces, estos son los, digamos, 12 puntos que nos hacían falta precisamente para tratar de entender o tratar de mejorar nuestra comprensión lectora, ¿no? Nuevamente, antes de leer, ¿sí? Tratar de revisar rápidamente el texto, realizar un scanning y un skimming del mismo para encontrar información importante, utilizar el conocimiento previo para contrastar, para saber si yo estaba equivocado o simple y sencillamente para descartar algo que viene en un texto, etc., ¿no? Establecer cuál es mi propósito para leer, ¿no? Pueden haber varios, puede ser simple y sencillamente para responder un examen, hacer un ensayo, por gusto, pero sí es importante que establezcamos cuál es el propósito de la lectura. Ya cuando estamos leyendo, constantemente estarme generando preguntas, ¿sí? ¿Qué quiero saber? ¿Qué partes son confusas? ¿Realmente estoy entendiendo? Y si no estoy entendiendo, ¿por qué no estoy entendiendo? ¿Cuál es la razón para mi falta de entendimiento, ¿no? Hacer conexiones con tu vida diaria, con algo que ya te ha sucedido o con algo que es verdad en tu vida, en tu día con día, ¿no? Entonces, hacer conexiones va a generar no solamente una mayor comprensión, sino una mayor memorización. Visualizar, imaginarte lo que estás leyendo, tratar de utilizar tus 5 sentidos como para tratar de generar una imagen lo más vívida posible de lo que estás leyendo. Cuando leemos ficción es más fácil, pero también se puede aplicar cuando estamos leyendo algo que no es de ficción. Tratar de hacer inferencias o predicciones, ¿no? Inferir algo o hacer una predicción. Esto de alguna manera nos ayuda precisamente a contrastar lo que creemos que sabemos, ¿no? O lo que creemos haber entendido con lo que de hecho dice el texto, ¿no? Y nos va a ayudar a entenderlo mucho más. Y al mismo tiempo, si nosotros verificamos que nos equivocamos o que no sabemos tanto, quizá es más fácil que memoricemos esa información. Tratar de comprender cada una de las palabras, no con un diccionario, no con el internet, sino con el contexto del mismo texto. Y así de alguna manera tanto memorizar mejor la palabra como aplicarlo también para entender mejor un párrafo en específico. Sintetizar, ¿no? Ser capaz de, con tus propias palabras, tratar de establecer una síntesis muy, muy específica de todo un texto, ya sea un libro, ya sea nada más un artículo. ¿Puedo yo restablecerlo o establecerlo con mis propias palabras? Si sí, bueno, si no, ¿por qué no puedo hacerlo? Quizás no lo comprendí a profundidad. Evaluar, ¿no? Formar opiniones, contrastar lo que crees que sabes o lo que tú consideras verdadero con lo que se está estableciendo en el texto. Y también establecer si el texto tiene la información suficiente o el crédito suficiente como para resultar verdadero para quien lo está leyendo o simple y sencillamente es una opinión formada por cuestiones muy, muy subjetivas, ¿no? Y nuevamente el summarize, que es utilizar en pocas palabras como si se lo explicaras a alguien más, ¿no? Tratar de explicárselo a alguien más o incluso a ti mismo, todo lo que acabas de leer, pero con las palabras más simples posibles, ¿no?
y después tratar de aplicarlo a la vida, ¿no? Todo lo que acabas de leer, ver cómo se puede aplicar a la vida, o por lo menos pensar en cómo se puede aplicar y de alguna manera pues comprender un poquito mejor el texto. ¿Sale? Ok, por cierto, tenemos, voy a abrir el ejercicio, les acabo de publicar, no sé si alcanzaron a verlo, el producto integrador final. Lo estoy publicando desde ahorita porque van a tener una cantidad considerable de tiempo para hacerlo. Es hasta el 13 de junio. A más tardar el día lunes, lo que yo voy a hacer es que a cada uno de ustedes, a su correo, les voy a enviar un texto, ¿sí? Un texto, porque van a ser textos distintos para cada uno de los estudiantes. Entonces, les voy a pedir que estén al pendiente de su correo electrónico, ¿no? Para que vean, porque les voy a mandar el texto y pues algunas indicaciones extra, ¿no? Entonces, la idea es que a partir de ese texto, ustedes realicen las instrucciones del producto integrador final, ¿sale? Yo les voy a mandar un texto, hay que leer cuidadosamente el texto, analizar todas sus estructuras gramaticales, los auxiliares, tiempos del verbo, expresiones, situaciones idiomáticas, todo lo que hemos visto este semestre. Ok, ahora, lo que ustedes van a hacer con este texto, evidentemente, es interpretarlo, ¿no? Cambiarlo del idioma original, del inglés al español, pero utilizando todo lo que hemos visto, tomando en cuenta que no podemos nada más traducir un texto, sino que tenemos que generar una interpretación lo más factible posible para que personas que hablen español, por ejemplo, en México, puedan entenderlo, ¿no? Entonces, el texto va a estar en inglés y lo que ustedes van a hacer precisamente es interpretarlo a nuestro español, ¿vale? Hay que cuidar nuestra ortografía y gramática, ¿no? Independientemente que vayamos a trabajar en español nosotros, ¿sí? El texto está en inglés, pero nosotros vamos a trabajar en español. Es muy importante cuidar la ortografía y la gramática, ¿no? Si crees que es necesario, si ustedes creen que es necesario verificarlo, me lo pueden enviar antes, ¿no? Unos 5 días antes, para que yo les pueda dar correcciones y puedan tener como una segunda oportunidad para terminarlo, ¿no? La idea es que el texto esté justificado, escrito en Arial 11 a doble espacio, es decir, el interlineado de 2.0, y subir aquí mismo en este ejercicio el documento, es decir, la interpretación de su texto. ¿Vale? Ya no es necesario que ustedes me envíen el texto en inglés porque yo lo voy a tener y yo voy a saber a quién le toca cada texto. Pero entonces es importante que revisen su correo electrónico, que bajen el documento que yo les acabo de enviar, el texto, lo utilicen todo lo que hemos visto en este semestre, lo interpreten y me lo reenvíen. ¿Vale? Porque al final de cuentas ese es el producto integrador final. Eso es lo que tenemos que hacer ya con final. Tenemos hasta el 13 de junio. ¿Por qué doy hasta el 13 de junio? Bueno, porque al final de cuentas nosotros en junio, sí, tenemos lo que es ya nuestras evaluaciones finales. Y esa semana es la última semana que tengo para hacer mi evaluación. Se las recibo el 13 para yo tener toda la semana para revisárselos bien. Porque el día 21, a más tardar, yo tengo que darles sus calificaciones. ¿Sí? El día 21, temprano, ustedes ya podrán revisar en su CIAU la calificación final que ustedes obtuvieron. Y tendrán hasta el día 23 para hacer cualquier tipo de corrección. Entonces, estoy dando una buena cantidad de tiempo para hacerlo. Sí, estoy dando específicamente 2 semanas para llevarlo a cabo. ¿Sale? La idea es que nosotros nos volvamos a ver para cerrar el semestre el día 18 de junio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en estas 2 semanas es básicamente eso, trabajar en nuestro producto integrador final. ¿Sí? No vamos a tener clases virtuales, simple y sencillamente vamos a estar trabajando en esto y por supuesto que yo voy a estar al pendiente de si ustedes tienen algún problema con su texto o quieren que se los revise previamente antes de su entrega final el día 13. Si ustedes consideran que no necesitan un envío previo, pues lo pueden enviar el día 13 sin ningún problema, pero evidentemente pues a partir de eso yo ya lo estaré calificando para que ustedes puedan tener su calificación final el día 21. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta a partir de este ejercicio o del tema, chicas, porque son puras chicas ahorita. Todo bien. Ok. Bueno, si no hay más dudas, entonces eso es todo. Chicas, nosotros nos vamos a volver a ver el día 17, ¿no? Perdón, 18 de junio para cerrar el semestre. Si ya tengo las calificaciones para ese entonces, pues podría dárselas, ¿no? Espero que sí, porque la idea es que yo ya tenga las calificaciones mucho antes del 21. Entonces, probablemente si nos vemos ese día, yo quizá ya tenga las calificaciones, espero que así sea, y se las pueda dar en ese momento, ¿no? Para quien quiera hacerlo de esa manera, evidentemente de manera personal, pero sí darles las calificaciones, ¿no?
Entonces, pues eso es todo. Chicas, muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos el día 18. Trabajen en su texto. Si hay alguna duda, pues por favor envíenme un correo y con mucho gusto la resuelvo. Nos vemos pronto y cuídense mucho. Gracias. Gracias a ustedes.